Sabemos. La palabra de Dios o la predicación de la palabra de Dios, a pesar de que hoy en día, hermanos, en nuestros ámbitos en donde nos movemos o vemos, se exige de una manera asombrosa. Justamente queremos ser predicadores fieles porque admiramos a quienes predican en conferencias, admiramos a quienes predican en eventos de miles de personas, cristianos que van para poder oír a predicadores y que en muchas ocasiones ese tipo de predicaciones nos quita el foco que tal vez nosotros realmente deberíamos considerar. Y no estoy diciendo que esas predicaciones no sean buenas, sino que en muchas ocasiones, hermanos, nosotros mismos, las conferencias, las capacitaciones, que no son malas en absoluto, pero son parte de la preparación que nosotros tenemos para enfrentar al mundo, nosotros tal vez desviamos nuestro corazón de lo que realmente el Señor nos manda a hacer. En una ocasión, hermanos, en una iglesia en Argentina, al salir del salón principal, después de haber terminado el culto, tenían un letrero colgado en la parte interior de la iglesia. Generalmente los letreros están afuera. Cuando tú entras a la iglesia, dice bienvenido a la iglesia bíblica de Lonquimay. Pero este letrero era particular porque estaba dentro de la iglesia, en la puerta. Y al salir de la iglesia, los hermanos veían el letrero y decía bienvenido al mundo. Aquí comienza realmente la vida. Eso era totalmente interesante, porque justamente, hermanos, nuestra vida diaria no es cantar junto a los hermanos. Nuestra vida diaria no es predicar la palabra desde un púlpito o estar con una guitarra. Estamos en un mundo corrupto, lleno de pecado y lleno de tinieblas. Ese es el mundo real. Y hoy día, hermanos, yo quiero que veamos por medio de las Escrituras, en Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29, uno de los resultados de la predicación fiel que debemos tener en cuenta. Un resultado de la predicación fiel que debemos tener en cuenta. Creo que leamos lo que dice Marcos 6 del 14 al 29. Escuche la lectura, por favor, hermano. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, su mujer. Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juro, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo:
Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta hora quiero pedirte que nos permitas contemplar una de las cosas que nos podría pasar cuando predicamos fielmente tu palabra. Quita de nosotros, Señor, el temor. Haz en nosotros hombres y mujeres valientes que no temen a predicar la verdad. Permítenos ver este ejemplo de Juan, que predicó la palabra sin importar lo que le iba a suceder. Guíanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía anteriormente, hermanos, el día de hoy veremos por medio de este relato un resultado de la predicación fiel que debemos tener en cuenta. Generalmente, como ya hemos dicho, nos acostumbramos a poder escuchar predicaciones, a poder ver predicaciones, ver a predicadores que están en la web, que lógicamente son eruditos en la predicación, les admiramos en la predicación, pero sabemos, hermanos, que no solamente de esa manera podemos predicar la palabra del Señor, sino también en el mundo. Esa es una de las maneras menos, podríamos decir, confrontacionales ante el mundo, porque cuando predicamos el Evangelio, las personas no siempre será agradable a los oyentes. Y esa verdad, hermanos, la veremos en los versículos del 18 al 19. El mensaje no siempre será agradable a los oyentes. La palabra dice en el versículo 14, el rey Herodes oyó la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Lógicamente lo que estaba sucediendo con los discípulos de Jesús, y Jesús, como vemos en los versículos anteriores, en donde el Señor les mandó y les dio autoridad para poder predicar, para poder hacer milagros en el nombre de Jesús. Eso causó que la fama del Señor se extendiera por todas partes a tal punto de llegar donde este rey. ¿Por qué digo rey? Porque este hombre no era un rey, este hombre era un tetrarca, era dueño tal vez de 4 partes de todo lo que era el imperio. Interesantemente, Marcos le pone rey a este hombre, tal vez siendo sarcástico con lo que iba a decir. Pero interesantemente lo que vemos acá es que esta fama de Jesús había llegado donde este rey, aquí que menciona el texto, porque su nombre, dice la palabra del Señor, se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Estas diferentes frases, hermanos, no solamente se escuchaban importantes en la casa del quien era el tetrarca allí, sino también los discípulos de Jesús habían oído estas mismas palabras. Si usted sigue leyendo lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 27, en donde el Señor confronta a los discípulos y les dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos dicen, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres profeta. Y el Señor le pregunta a ellos, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y es ahí donde se marca una diferencia entre la primera parte de Marcos y la segunda parte de Marcos, en donde Pedro dice, tú eres el Cristo. Pero interesantemente, hermanos,
esta impresión que causaba Jesús estaba siendo hablada por diferentes partes. El texto introduce a un relato que, a diferencia de otros, resalta a uno que fue enviado por Dios a anunciar el ministerio de Jesús, a dar el vamos al ministerio de Jesús, cumpliendo lo que los profetas habían anunciado desde hace más de 400 o 500 años atrás. Y este era Juan el Bautista. Como decíamos, el título del mensaje, que es un resultado de la predicación fiel que debemos tener en cuenta, una de las cosas que pueden suceder aquí es que el mensaje no siempre será agradable a los oyentes. Y este relato establece una escena que presenta a Herodes, el tetrarca, y vamos a explicar, porque hay muchos Herodes en el Nuevo Testamento. El Herodes principal que nosotros podemos conocer en la Biblia es el Herodes que aparece en Lucas, en los primeros versículos. Herodes el Grande, él era el padre de todos los Herodes. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Bueno, ese Herodes mandó asesinar a los niños en tiempos de Jesús cuando supo que había nacido otro rey. Uno de sus hijos, que se llamaba Herodes Antipas, que era el mismo que hace lazos con Poncio Pilato a la hora que el Señor Jesucristo también es juzgado en esta ocasión, es el mismo que aparece como antagonista en esta historia, porque el protagonista es Juan. Y dice el versículo 16 que al oír esto Herodes Antipas, dijo lo siguiente: este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. La familia herodiana contaba con diversos gobernadores que estaban simultáneamente gobernando también el imperio. El padre de estos, como ya decíamos, que era Herodes el Grande, había tenido 7 descendientes, de los cuales eran Herodes Aristóbulo, quien era padre de Herodes de Calcis, Herodes Agripa I, quien mató a Jacobo, el discípulo, y encarceló también a Pedro. En Hechos lo podemos ver a él. También Herodes Agripa era hermano de Herodías, hija de Herodes de Calcis. Y podemos también darnos cuenta que Herodías era hija también de Herodes Aristóbulo. Pero otro de los descendientes de Herodes, el Grande, era también Herodes Felipe, como lo dice también el relato, pero habían 2 Herodes Felipe I y Felipe II. Felipe se había casado con su sobrina Herodías, hija de Aristóbulo. Sus hermanos descendientes eran Herodes Antipas, a quien estamos hablando el día de hoy. Árquelas y Felipe II también eran hermanos de Herodes, pero Felipe II había tenido una hija con Herodías, y esta se llamaba Salomé, quien pidió la cabeza de Juan el Bautista por solicitud de su madre. ¿Por qué quiero que ustedes vean esto, hermanos? Porque aquí había una confusión tan grande. De la misma manera como usted hoy día puede estar confundido de qué Herodes estamos hablando, porque hay un montón de Herodes, pero esa confusión que ellos tenían, porque uno era padre de una mujer, abuelo de una mujer, y esa mujer se casa con su tío, y después con su otro tío, y después con su otro tío, y según lo que se dice más adelante, la hija de esta mujer también se iba a casar con otro tío. Lógicamente las tinieblas tenían su parte acomodada en esa familia. Pero el texto nos dice que Juan, que fue decapitado, fue enviado y fue apresado por petición de una mujer llamada Herodías. Bueno, como ya hemos visto, esta mujer en el texto era
propiedad de otro de sus tíos, Herodes Antipas, el que estamos hablando ahora. Pero fíjense, hermanos, que en lo que nosotros vemos el día de hoy nos viene también a reflejar algo que a esta mujer no le gustaba de Juan. Juan estaba predicando un mensaje que a esta mujer no le parecía cómodo. No le gustaba, por lo visto, lo que le enrostraba al que ahora estaba siendo su esposo. Esta mujer le había pedido a Herodes que encarcelara a Juan el Bautista. Y la pregunta es, ¿por qué Herodías tenía tanto odio con Juan? El texto en el versículo 18 nos expone lo siguiente. Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ese era el mensaje que Juan decía. Por lo mismo dice el versículo 19 que Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía. Juan el Bautista tenía un estilo de vida, como ya hemos visto cuando vimos Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 14, que Juan tenía un estilo de vida que era bastante interesante. Él, podríamos decir que era una persona diferente en su manera de vivir. Él, al igual que Elías el profeta, no dependía de la sociedad para vivir, por lo tanto esto también sumaba en su vida una valentía de su parte, una confianza en el Señor al momento de incluso alimentarse y vestir, porque él estaba vestido de pelo de camello y él comía langostas y miel silvestre. Simplemente había una conformidad con vivir dependiendo solamente de lo que Dios le daba. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tenemos que vestirnos de esa manera y comer lo que él comía. Si usted lo quiere hacer, no está prohibido tampoco. Pero lo que podemos ver acá, hermanos, es que él no dependía del Estado, no dependía del imperio, no dependía de nadie, solamente del Señor. Interesantemente, lo mismo es lo que el Señor también manda a sus discípulos en el texto anterior, de no llevar nada, sino solamente ir y predicar la palabra del Señor, porque Él es el que iba a proveer lo que Él necesitara. Pero fíjense, hermanos, que aunque esto le llevaba a Juan el Bautista no tener temor de nada, ni siquiera tener temor de los gobernantes, Juan tenía una sola misión: ser la voz que clama en el desierto. Él preparaba el camino para el Mesías. Él predicaba como un profeta de Dios. Él predicaba las Escrituras sin importar lo que pasara. Y justamente, hermanos, sus palabras habían generado un gran problema, no en el que recibía su mensaje directo, quien era Herodes, sino en su mujer Herodías, quien era confrontada por la palabra de Dios, tal como lo menciona Levítico. Hemos leído que Juan el Bautista decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Fíjense lo que dice Levítico 18:16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. ¿Por qué? Porque el Señor había diseñado el matrimonio para que el hombre y la mujer se unieran y fueran una sola carne. En Efesios, la palabra del Señor dice que el hombre y la mujer son una sola carne también. Y el hombre debe amar a su esposa como a sí mismo, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Justamente Levítico capítulo 20, versículo 21, decía lo siguiente: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Juan no solamente estaba condenando la actitud de Herodes, Juan estaba predicando la palabra de Dios con Herodes. Juan estaba simplemente entregando el mensaje que Dios había dicho. No era lícito que Herodes tomara a la mujer de su hermano. No era la voluntad de Dios que Herodes tomara a la mujer de su hermano. Independientemente, hermanos, de la posición que las personas tengan, son inexcusables ante la santidad de Dios. Que Herodes fuera el tetrarca no significaba que él podía hacer lo que quisiera
ante los ojos de Dios. Dios, hermanos, es Dios de todo, no solamente de algunos. Y es por eso, hermanos, que el Evangelio es tan importante cuando comienza con la santidad de Dios. Romanos capítulo 3 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Romanos 2 dice, por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas. Y es increíble esto, hermanos, porque a veces nosotros creemos, porque hay personas que son importantes, no hay que decirles nada. Fíjense el ejemplo de Juan. Él no tenía ningún problema de hacer ver a Herodes, quien era la autoridad máxima tal vez en el lugar donde él estaba, que él era un pecador ante el Dios Todopoderoso. Bueno, Pablo en Romanos 3 cita las Escrituras, el Salmo 3, el Salmo 14, el Salmo 51. Pero interesantemente, hermanos, debemos comprender que cuando predicamos la palabra fiel, no a todos les va a agradar el mensaje. Segundo, el mensaje, hermanos, como hemos dicho, un resultado de la predicación fiel que debemos tener cuenta. Primero, es que no a todos les va a agradar el mensaje. Y segundo, es que el mensaje oído atentamente no siempre es resultado de conversión. Y tenemos que tener en cuenta eso. Porque cuando plantamos una iglesia, tal vez nos esperanzamos cuando alguien nos escucha. Pero tenemos que saber esto. No siempre el oído atento es resultado de conversión. Veamos lo que dice el versículo 20 al 28. El hombre pecador, hermanos, tal vez va a oír las palabras de Dios, pero eso no es sinónimo que él las va a obedecer. Dice el versículo 20 que Herodes temía a Juan. Esto es interesante porque esta palabra temer significa miedo en el original. Este hombre le tenía miedo a Juan. Dice, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Esto es muy interesante porque sabiendo que él estaba en pecado, algo interesante pasaba con él aquí. Y eso sorprendente tenía que ver con cómo era el predicador de la palabra. Dice la palabra del Señor que él era justo y era santo. Ese era un buen testimonio. Claramente cuando un predicador tiene un buen testimonio, nadie puede decir algo malo de él. Cuando un predicador, cuando un cristiano realmente demuestra que viene de parte de Dios, claramente las personas tienen un respeto. Y fíjense que esto era lo que había conseguido también Herodes tener de Juan por el testimonio que él tenía. Este temor, como ya hemos mencionado, significa miedo. Él tenía a Juan porque él era un siervo de Dios íntegro, un siervo justo de Dios, alguien que tenía buen testimonio, incluso al punto de guardarlo, de cuidarlo a salvo. No le quería hacer nada a Juan. Es increíble, hermanos, lo que puede conseguir el buen ejercicio de la fe. Pero a pesar de esto, nunca se puede confiar en un impío, en alguien que no teme a Cristo, a pesar de que se muestre interesado por lo que tú estás hablando. Dice el versículo 21, que venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños, los judíos no celebraban los cumpleaños, solamente las celebraciones del pueblo, pero los griegos no. Ellos sí, juntamente con los romanos, hacían estas costumbres, celebraban estas fiestas. Y dice el texto que él daba una cena a sus príncipes, a sus tribunos y a los principales de Galilea. Lógicamente, él invitaba a los principales de ahí, a las personas más importantes,
a las personas que también daban para sus deleites, a las personas que eran los más importantes de su reino y también del lugar en donde él estaba. Lógicamente esta era una fiesta donde se celebraba a la persona, en este caso Herodes, como un cumpleañero, pero era un momento en donde las personas podían terminar como cualquier cosa. Los excesos en ese entonces, ya sea de comida, ya sea de pecado, estaban en su máximo esplendor. Ellos tenían todo lo que querían y además hacían ver su poder en ese momento. Pero fíjense que en ese momento hubo una oportunidad en donde Herodías y su hija estaban allí. Dice la palabra del Señor en el versículo 22 que la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él a la mesa. La hija de Herodías, quien se dice que se llamaba Salomé, que era hija del otro hermano de Herodes, dice que ella vino y danzó. Se dice también que esta niña, esta muchacha, era una mujer que recién estaba entrando a la edad de 14 años. Y esa era la edad en la cual las muchachas estaban listas para casarse en la cultura griega. Fíjense que el baile que ella hizo no era un baile común y corriente, sino que dice el texto que fue un baile que agradó al rey y a todos los que estaban ahí. Esto tenía un sentido netamente sexual en lo que estaba sucediendo en esa fiesta. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban ebrios, estaban llenos de vino allí. Y dice que él le hizo una promesa a la niña. Y esta promesa, hermanos, que él hizo, es una promesa que aparece también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que un rey también, el rey de Esther, cuando usted lee Esther, capítulo 5, versículo 3, versículo 7 y capítulo 7, versículo 2, usted ve que él también, el rey, agrada para él quién era Esther y le hace esta misma promesa. Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Pero es interesante, hermanos, que este hombre no tenía la mitad del reino, sino que solamente una parte, pero como era una fiesta que era tan excesiva, él simplemente hace esto para poder alardear de lo que él tenía. A diferencia del rey persa, que sí tenía un reino para sí, Herodes no. Pero lo que decía Herodes, hermanos, no era más que alardear lo que no tenía. Y esta propuesta tan interesante que resultó para esta muchacha, en donde ella podía pedir todo lo que quisiera, aparece esta mujer que estaba al acecho, esperando para poder, como dicen los versículos anteriores, hacer daño a Juan el Bautista. Ella estaba ahí dispuesta a poder esperar el momento para poder dañar a Juan, para poder matar a Juan. Fíjense lo que dice el texto más adelante. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juro, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Fíjense, hermanos, que la decapitación en ese entonces también era una forma de matar a los enemigos más importantes. A los reyes se les decapitaba, a otros, a las personas o líderes de ejércitos, comandantes de otros pueblos, se les traía la cabeza para poder poner como una especie de estandarte de triunfo. Las personas de clase baja simplemente eran ejecutados o eran crucificados, y podemos decir que Juan muere como un enemigo importante, si quisiéramos llevarlo de esa manera.
Pero dice la palabra del Señor que esto fue lo que pasó. Esta mujer, estando allí, le dice a su hija que maten a Juan el Bautista. Esta muerte de Juan el Bautista es tan trágica, es tan triste, porque le cortan la cabeza. Dice el versículo 26 que el rey se entristeció mucho. Interesantemente, lo que sucede con el rey Herodes es que él estaba muy triste por lo que había pasado, pero eso no importó. La tristeza, el temor por este hombre, tal vez cómo él se ponía perplejo para ver o escuchar lo que él decía, no importó en ese momento, porque en ese momento el rey Herodes tenía su corazón que estaba lejos de toda bondad, estaba lejos de Dios. Él podía hacer lo que él quisiera. Él tenía más temor al hombre que tenía temor a Dios. Y uno de los males más importantes que hay es el temor al hombre. El juramento que él hizo era más importante que Dios. Como dice el texto, pero a causa del juramento y de los que estaban allí con él en la mesa, el temor a lo que las personas, los amigos que estaban allí iban a hacer, su pandilla tal vez se iban a reír si este no cumplía con lo que había prometido. Dice el texto que él no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Es ahí en donde termina el texto. Esa fue la historia de Juan. Esa fue la trágica muerte de Juan. Pero fíjense, hermanos, que Juan cumplió lo que tenía que hacer. Él hizo lo que Dios le mandó. Es interesante ver que después de que Juan se muestra como ese profeta que le iba a dar el vamos al ministerio de Cristo, se muestra 6 capítulos más tarde como alguien que muere decapitado simplemente. Pero eso, como ya hemos visto, a Juan no le importaba. Él simplemente predicaba a Cristo. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer, porque su esperanza no estaba en esta tierra, su esperanza no estaba en un rey, su esperanza no estaba en un gobierno, su esperanza estaba en Dios. Hermanos, él hizo lo que Dios le mandó. Fue hasta la muerte por causa de la verdad. ¿Y saben quién más hizo eso? Cristo. Cristo vino a la tierra a predicar a los perdidos, a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. También hizo lo que tenía que hacer. Hizo la voluntad del Padre. Y fue a la muerte por causa de eso. Nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Predicar la palabra fiel, a tiempo y fuera de tiempo. Vivir la palabra fiel, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, tal vez cualquiera podría decir, bueno, pero Juan el Bautista estuvo ahí y bueno, ya está, se acabó, qué fea muerte. Pero fíjense, hermanos, cómo el Señor siempre provee, y este es el último punto. Porque, como ya hemos dicho, un resultado de la predicación fiel que debemos tener en cuenta es que el mensaje no siempre va a ser agradable a los oyentes. El mensaje oído atentamente no siempre es resultado de conversión, pero debemos entender, hermanos, que el mensajero fiel nunca será olvidado por el Señor. Fíjese lo que dice el versículo 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Hasta de eso se preocupó el Señor de él. Que vinieran personas que tomaran su cuerpo y le dieran sepultura. Tal vez él no tuvo la muerte que pensaba tener, o tal vez se imaginó algo mucho peor. Él estaba dispuesto a eso. Pero estos hombres fueron provistos por el Señor para poder sacar su cuerpo de ahí, para poder tal vez honrar su cuerpo en ese momento. Pero entendemos, hermanos, que esto es lo que hace el Señor con nosotros. A pesar de que si es que nosotros llevásemos un día, una vida perfecta, ejemplar, predicando la palabra del Señor, predicando el mensaje fiel, y llegásemos a morir por el Señor,
el Señor no se olvidará de nosotros. Y no solamente Él va a tener algo para nuestro cuerpo, sino una vida eterna. Una vida eterna que no es como la que hay en esta tierra. Fíjense, hermanos, que la audiencia original de estos versículos necesitaba entender que Jesús había enviado a los discípulos y no iba a ser cómodo para ellos ejercer el llamado del Señor siendo cristianos. Los cristianos que estaban oyendo este mensaje debían entender que seguir a Jesús no iba a ser fácil. Seguir a Jesús no iba a ser simple. Pero había una luz que les indicaba que a pesar de todo no les iba a faltar nada de lo que necesitaban. Tal es el ejemplo de Juan. En tiempos de persecución, la luz de esperanza que estaba allí estaba sirviendo al Rey de Reyes. Y tal como Dios había obrado, hermanos, en sus propios discípulos, Él también obraría en sus hijos, en nosotros como discípulos de Jesús. Hermanos, por medio de este mensaje debemos considerar lo siguiente: predicar a Cristo traerá persecución. Predicar la verdad de Dios traerá persecución. Hermanos, a la gente le va a incomodar cuando tú hables la palabra de Dios. Al mundo no le va a gustar que les digan cosas que están en contra de ellos. Hermanos, si nosotros somos discípulos de Jesús, si nosotros somos siervos de Jesús, si tú quieres seguir a Jesús, porque Él es Dios, debes tener en cuenta que tal vez vas a tener que tomar la cruz y seguirle. Tal vez vas a tener que negarte a ti mismo y seguirle. Hoy día, hermanos, no tenemos persecución aquí en Chile. Si vamos a la plaza a predicar la palabra del Señor, nadie nos va a molestar. Nadie nos va a hacer nada. Pero, hermanos, muchos de nosotros hoy en día nos perseguimos a nosotros mismos. Nos metemos temor a nosotros mismos. Nos avergonzamos de nosotros mismos. Pero la palabra del Señor dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, si tú no quieres seguir al Señor, si tú no quieres padecer persecución por el Señor, ándate de aquí. No sigas, porque no vale la pena. Tú puedes tal vez estar mirando a tus hermanos, tal vez estar imitando, sirviendo al ojo a tus hermanos para que los demás vean que tú lo haces. Pero ¿sabes qué? Al Señor no le puedes hacer eso. Dios conoce tu corazón. Si tú realmente no amas al Señor, por favor, retírate de la iglesia. Porque un día, en el juicio final, el Señor, ¿qué te va a decir? Apartado de mí, hacedor de maldad. Tal vez tú vas a llegar con tu currículum, con tu carpeta diciendo: Señor, yo hice esto y esto otro. Pero el Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Tal vez tú no has recibido persecución porque no tienes claro el mensaje. Tal vez no has recibido persecución porque ni siquiera has entregado el mensaje. Debemos predicar el Evangelio, hermanos. Debemos predicar la palabra fiel. Hermanos, debemos enrostrar el pecado sin Cristo, pero con una actitud de amor. Porque el Evangelio hoy día lo entendemos como Dios, siendo santo y perfecto, teniendo ante la santidad de Dios a los pecadores que están en el mundo, pero teniendo una buena noticia, una esperanza, que es Jesús, que murió en la cruz por los pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga la vida eterna. Pero esa vida eterna también viene a ser una transformación en nuestras vidas, quienes hemos sido creados para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, prediquemos a Cristo sin temor. Y recuerde, como hemos dicho anteriormente, un resultado de la predicación fiel no siempre va a ser una conversión. Un resultado de la predicación fiel no siempre va a ser una iglesia llena. Un resultado de la predicación fiel tal vez va a ser persecución. ¿Estamos dispuestos a eso?
Oremos al Señor en esta tarde.